Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a New Paper 24. Esto es una clase. Aunque no lo parezca, esto es una clase. Y es un lujo tener estas clases. Este es el New Paper número 24. Son casi 10 años. Celebraremos el New Paper 25 con los protagonistas, que son ustedes, los alumnos. Y en un mes, el 24 de marzo, tendremos New Paper 25 y celebraremos Generación New Paper. 10 años de periodismo a la boloñesa, por los que han pasado pues grandes firmas del periodismo de nuestro país internacional. Bienvenidos al ciclo New Paper. Esta es la edición número 24. Tenemos con nosotros a Martín Caparrós, periodista de raza, y que nos va a presentar y nos va a hablar de su libro Ñamérica. Ayer hablábamos en clase de poner nombre a las cosas. Pues este es un nombre genial, ¿no? ¿Cómo se llama la América que habla en español? Pues se llama Ñamérica. Y el libro es maravilloso y muy representativo. Así que hablaremos, no nos vamos a extender mucho en las presentaciones. Está con nosotros el decano Jorge Clemente, está con nosotros Roberto Gamonal, director del Departamento de Periodismo y Nuevos Medios, está con nosotros el profesor Jesús Flores, que es quien ha hecho posible que Martín Caparrós esté aquí hoy. Está con nosotros Anxio Ratel. Anxio es un alumno aventajado de nuestras clases de piragüismo y está Martín Caparrós, que es la estrella invitada para que nos hable de periodismo y de Ñamérica. Tanto Jorge Clemente como Roberto Gamonal se tienen que ausentar después de las bienvenidas, porque hoy tenemos junta de facultad. Yo no podré estar, pero hay junta de facultad. Así que sin más dilación empezamos y le pido a nuestro querido decano que dé la bienvenida a esta facultad en nombre de la facultad. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, profesor Gómez Quijano. Tienes, como has dicho ya, que son ya muchísimas, ¿no? 10 años ya de vida de New Paper, que indica que está súper asentado y que es exitoso. En esta ocasión, como ha dicho ya el profesor Gómez Quijano, pues nos acompaña Martín Caparrós. Pues, ¿qué decir, no? Un lujo para todos los estudiantes, para los profesores que estamos aquí, tanto en la sala, en las butacas como en la mesa. Y yo creo que hay que aprovechar estas sesiones de grandes profesionales que vienen a presentar sus obras y a discutir con los alumnos de aquello que sea menester, obviamente relacionado con el mundo de la comunicación y del periodismo, ¿no? Brevemente, bueno, a lo mejor mis compañeros tendrán que decir alguna cosa más y solamente se trata de dar la bienvenida, ¿no? Pues Caparrós es licenciado en Historia en París, ¿no? Vivió en Madrid, Nueva York, Barcelona. Hizo periodismo y sigue haciendo periodismo en prensa gráfica, radio y televisión. Ha dirigido revistas sobre libros, revistas de cocina, ha traducido a Voltaire, a Shakespeare, a Quevedo. Premios, pues todos, muchísimos. Ha recibido la beca Guggenheim, los premios Planeta y Arralde de novela, el premio Tiziano, Terciani y Caballero Bonal de ensayo, los premios Rey de España y Mons Cabot de periodismo. Ha publicado una treintena de libros en más de 30 países. Muchos de ellos serán reeditados en la Biblioteca Martín Caparrós, que la editorial Literatura Random House lanzó en 2020, y donde ya aparecieron las novelas Sin fin, Un día en la vida de Dios y el ensayo El hambre. Me podía extender todo lo que queráis, pero no voy a hacerlo, obviamente, porque se trata de que le escuchéis a él y no a mí. Un gran currículum, en este breve tiempo, estos segundos, he intentado resumir de la manera más concisa posible. Muchas gracias, Martín, por acudir a esta Facultad de Ciencias de la Información, que como siempre está abierta al mundo profesional a través de las asignaturas y de los profesores que tienen a bien hacer partícipes a los estudiantes y a los compañeros
de profesión y de la investigación y de la docencia, pues de estos grandes nombres que van a impartir docencia por unas horas aquí en la facultad. Como ha dicho el profesor Gómez Quijano, yo me tengo que ausentar para la Junta de Facultad que se celebra en breves minutos, pero me gustaría quedarme, como hago casi siempre en estos casos, pero me va a ser imposible, ya a las 10 menos cuarto o a 9 y media, pues tendré que salir disparado para la Junta. Así que, por mi parte, nada más, Arturo. Muy bien, gracias, Jorge. Pasamos la palabra a Roberto Gamonal, que es el director de nuestro departamento. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a esta actividad que vuelve con fuerza y a la presencialidad después de mucho tiempo. New Paper es un ejemplo de la enseñanza del periodismo fuera de las cuatro paredes del aula. Si solamente formamos dentro de un recinto cerrado, vamos a fomentar el llamado periodismo de escritorio, ese en el que el profesional no se levanta de su silla para ir a buscar la noticia. Vamos a crear periodistas con mentes cerradas. Que conste que soy un firme defensor de la tecnología, pero como medio, no como fin. No se puede hacer periodismo googleando, porque desafortunadamente quien sale perdiendo son los ciudadanos y ciudadanas, en definitiva también los temas sociales. Internet y las redes sociales nos han facilitado el acceso a las fuentes de información, nos ayudan a contextualizar la noticia o el reportaje, pero nunca será útil si no se contrasta y si no se habla directamente con la fuente. Necesitamos más trabajo de campo y menos trabajo de escritorio. Completad el trabajo del aula con este tipo de actividades. Tenéis una oferta enorme, variada y gratuita, y cuando volváis al aula estaréis más preparados para salir ahí afuera. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Brevedad y concisión, no hay precisión. Muy bien, muchas gracias. Jesús Flores, compañero, me hace muchísima ilusión, uno, que esté aquí, dos, que la iniciativa haya sido suya. Este ciclo no es mío, este ciclo es de la facultad, este ciclo es nuestro, este ciclo es de los estudiantes. Y desde el primer minuto, los demás profesores de la facultad han estado viniendo aquí y han estado aportando, y muchos de los invitados los han traído ellos. Así que estoy muy contento de tenerle a Jesús Flores, que es uno de los profesores más activos de esta facultad, y que la iniciativa haya sido suyo. Gracias, Jesús. Muy bien, gracias, querido Arturo. Para mí es un honor estar aquí y me van a disculpar si todavía hablo alguna incoherencia, es producto del jet lag. Acabo prácticamente de aterrizar del otro lado del charco después de un mes y medio de estancia en las universidades de Perú, de donde soy originario. Hace poco, precisamente, estuve hablando con, no sé si conocerás tú, Martín, a un periodista peruano, Gustavo Gorriti. Gustavo Gorriti es presidente de IDL Reporteros, asimismo miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, y compartiendo un poco los quehaceres de la profesión en Latinoamérica y concretamente en Perú. Bueno, pues le comenté que tenía, ¿no?, digamos, en un futuro cercano, hace unos días, el de hacer la presentación de Martín Caparrós. Para mí es un honor hacer esta presentación, aunque casi la presentación lo vamos a ver porque ya el decano lo ha dicho, ¿no? Aún así resumiré algunas cuestiones, ¿no?, sobre Martín Caparrós. Efectivamente, una de las cosas que venimos haciendo en el mundo académico es intentar compaginar este quehacer académico con la actividad profesional. Y una muestra, precisamente, es lo que nosotros tenemos aquí, con la representación del mundo del periodismo y, por qué no decirlo también, del mundo de la literatura, a Martín Caparrós, ¿no? Martín Caparrós nació en Buenos Aires en 1957, se licenció en Historia en la prestigiosa Universidad de París. Vivió en Madrid, en Nueva York y Barcelona. Hizo y sigue haciendo periodismo en gráfica, radio y televisión. Dirigió revistas de libros y revistas de cocina. Tradujo a Voltaire, a Shakespeare, a Quevedo. Recibió, como ya ha comentado nuestro decano, la beca Guggenheim, los premios Planeta y Herralde de Nobleza. Probablemente estemos también, ¿no?, en un futuro, pues el premio Príncipe de Asturias, por qué no decir incluso el Nobel. Bueno,
Y no voy a poder hablando de ganar premios, la Liga nunca. hablando de premios, Tiziano Terzani, Caballero Bonal de Ensayo, los premios Rey de España y Mort Cabot de Periodismo. Ha publicado, como también ha mencionado nuestro decano, más de 30 libros en más de 30 países. Muchos de ellos serán reeditados en la Biblioteca Martín Caparrós, que Literatura Random House lanzó en 2020. Y donde ya pues aparecieron las novelas Sin fin, Un día en la vida de Dios y el ensayo El hambre. Podríamos decir mucho sobre Martín. De hecho, indagando sobre su biografía, pues hay mucho más, incluso en la propia Wikipedia, ¿no?, donde ya está representada esa biografía. Teniendo en cuenta que el protagonista es él, cedo el testigo, ¿no?, para que nos hable precisamente. Y yo voy a dejar en el aire una cosita, Martín Caparrós. Siempre he tenido una duda, ¿no? Y la duda es, ¿qué es lo primero? ¿Ser literato o periodista? ¿O periodista o literato? Siempre me ha surgido esa duda. Una duda que incluso plantea mi paisano Mario Vargas Llosa en una ocasión, y la verdad que no me supo responder. Dejo aquí pues el testigo. Gracias, Arturo. Muy bien, Jesús. Muchas gracias por la presentación que da una idea, ¿no?, del invitado que tenemos. Y finalmente, esto es para ustedes, los alumnos. Esto es una herramienta más, ¿no?, para su formación, como ha dicho bien Roberto. Y para mí es una satisfacción tener también un alumno en la mesa. Creo que hay que darles protagonismo, porque si no tienes protagonismo, si no tienes responsabilidad, no puedes aprender, es imposible aprender. Si estás cumpliendo órdenes, pues bueno, pues serás un buen soldado en el mejor de los casos, pero hay que hacer cosas. Y tenemos con nosotros a Anxo Rodríguez Ratel. Anxo es uno de los alumnos más brillantes que he tenido en estos últimos 2 años. Escribe como Los Ángeles, por eso se llama Anxo, y describe las cosas de una manera pues muy brillante, ¿no? Me recordaba, leyendo algunos pasajes de Martín, descripciones, me recordaba un estilo brillante el que tiene Anxo. Y le he pedido que esté en la mesa, representándole a todos ustedes, que después tendrán que intervenir y participar, pero le he pedido que esté y que nos dé un poco el punto de vista desde los alumnos, qué significa todo esto, ¿no? Adelante, Anxo. Sí. Buenos días a todos. Bueno, aunque no lo parezca, soy un estudiante más de cuarto de periodismo, es decir, soy vuestra generación, al menos académica, y antes de nada, pues quería hacer un inciso y dar las gracias a Arturo por dejarme estar aquí, porque para mí New Paper pues es algo como mítico que veía desde mi casa hace años, y hoy pues me ha permitido estar aquí con el gran Martín Caparrós. Estoy muy agradecido y creo que debéis aprovechar este tipo de oportunidades vosotros también. Arturo dijo una vez en un New Paper, creo que era David Jiménez el que estaba en ese New Paper, que los periodistas vienen aquí a contarnos cosas que no se pueden contar. Y entonces hay que poner en valor, esa es la gran baza de New Paper, y hay que poner en valor no solo eso, sino a docentes como Arturo, que traen semanalmente periodistas a clase, periodistas que casi se pueden tocar, palpar, porque el periodismo está ahí fuera, no solamente está en las aulas. Dicho esto, a mí me encomendaron que os contase, que os dijese, que os describiese, prometo ser breve, qué puede ofrecer Ñamérica a estudiantes de periodismo como vosotros y como yo, al fin y al cabo. Y se me ha venido a la cabeza directamente esos alumnos con hambre, esto es muy de Arturo también, esos alumnos con hambre que les gusta explorar, documentarse, que les gusta que le cuenten, que les gusta formar parte del libro, ¿no? Esta obra es extraordinaria en el sentido en que es una bala directamente al pecho de todos esos alumnos con hambre. Los que no tienen hambre probablemente allá ellos se lo pierden, ¿no? Entonces he pensado que puedo contaros qué es Ñamérica, qué os puedo ofrecer Ñamérica en 2 planos, ¿no? Un plano, digamos, el contenido, y otro, algo, digamos, que me ha sugerido a mí, que me ha proporcionado de otra manera. En cuanto al contenido, os puedo contar que es un tipo, Martín, que lleva más de 30 años pateándose Latinoamérica, intentando documentarla, intentando cohesionarla de alguna manera, buscar puntos en común de esos 20 países de habla castellana, más allá de esa ñ, ¿no?, famosa. Y además es un tipo que lo hace a pie de calle, absolutamente a pie de calle, contándote historias extraordinarias.
a caballo entre la crónica y el ensayo, como a él le gusta decir, un cruce de ensayos que cuentan y crónicas que piensan, ¿no? Me parece extraordinario eso. Y como digo, creo que os va a hacer mejores periodistas, pero algo que es mucho mejor después de haber leído Latinoamérica, personas. Os va a hacer mejores personas, os lo puedo asegurar. Muchas de estas crónicas es cierto que ya han aparecido en El País semanal, por eso él le llama un gran fresco. Esto es un gran fresco que lo que hace es enfrentar todos esos lugares comunes, ¿no? Todas esas costumbres, todas esas cosas que tienen en común gente que tiene fronteras, pero que realmente no las tiene, si lo pensamos. Nosotros pensamos, los españoles, que Latinoamérica es esa parte de la tierra selvática, tropical, con frutas. Son estupideces. Y Martín la rebate con un dato espectacular. Dice, el 80% de los ciudadanos de Latinoamérica viven en ciudades. El 80%, no es un dato menor. Y os puedo contar muchas más cosas que no os voy a contar porque las vamos a hablar aquí, que se trata la violencia, se tratan los feminicidios, se trata la religión, el fútbol, el reggaetón, la política, pero si algo impregna este libro es, por un lado, las migraciones y por el otro, la devastadora desigualdad, la puñetera desigualdad. Y otra de las reflexiones que a mí me encantan y con las que más he gozado, y probablemente vosotros también, es que se mete en todos los charcos y le encanta, chapotea en ellos. Martín nunca rehuye de esto. Y lo hace en esta batalla del relato, que está muy moderna ahora, sobre digamos, un nacionalismo indigenista contra la parte en la que los españoles, ¿no? Pues la crueldad con la que se emplearon. No rehuye de eso, es más, no minimiza la extrema crueldad de los españoles, sino que ni tampoco va a defender esa parte que dice que los males hoy de Latinoamérica son consecuencia de todo aquello. De hecho, quiero preguntarle después sobre esto, también atiza a Eduardo Galeano en una obra mítica, ¿no? Esto es fascinante. Y ya en otro plano, ya termino, en otro plano más, para mí, emotivo, digamos, Martín te va a sorprender con versos incluso, te va a sorprender con una frase lapidaria que te va a dejar tieso, te va a sorprender con una bofetada de pura realidad que te va a levantar de tu poltrona de españolito europeo en el que estamos todos sentados. Y entonces a mí, de repente, me sorprendí pensando en mi amigo Luis, mi amigo Joaquín de Venezuela, mi amigo Diego de Colombia y mi amigo José de Nicaragua, y pienso, joder, ¿por qué no habré preguntado más sobre sus vidas? ¿Por qué no habré indagado más? ¿Qué les habrá traído a Madrid? Duras jornadas de camareros hemos pasado, esos trabajos desdeñosos que decía Martín. Voy a acabar con una frase ya de Martín que decía sobre el periodismo. El periodismo para mí sigue siendo eso, mirar, ir, escuchar, averiguar, pensar, contar. Y se puede contar de muchas formas, pero ninguna funciona si no has mirado, escuchado, pensado. Me preocupa que cada vez más haya un periodismo que no puede o no quiere, según los casos, tomarse el tiempo y el esfuerzo de ir a mirar, que cuenta de segunda mano. Así que gracias, Martín, cuando quieras, por favor. Muy bien, pues empezamos con el protagonista, que es a quien hemos venido a hablar. La idea es que sea un diálogo y hablemos con él, así que recuerden, tuiteamos con NewPaper24, que es nuestro hashtag de las conferencias, y también si quieren con Gabinetes UCM, que será toda la asignatura. Martín, cuando quieras, el micro es tuyo. No, dime tú para qué lo uso. Hola. A ver. Bueno, hasta luego. Buenos días. Es raro estar aquí, ¿no? Es la segunda vez que vengo a la Universidad Complutense. He vivido en Madrid unos 15 años más o menos. La primera llegué a unas mesitas que había ahí afuera, donde había unos amigos tomando café. Esta es la primera vez, creo, que entro en este sitio. Es curioso, pero bueno, estoy contento de que esté sucediendo. Gracias por recibirme, entonces. ¿Y qué hago? Se supone que, para empezar, queríamos hablar un poco de este libro. Si quieren, les cuento brevemente, qué sé yo, cómo fue que apareció, que se me ocurrió. Yo en general no recuerdo bien cómo se me ocurren los libros, quiero decir, van apareciendo, van formándose casi sin que me dé cuenta, pero en este caso sí tengo un recuerdo muy concreto del momento en que decidí empezar a hacerlo. Fue hace casi 4 años, yo estaba en una reunión en San Salvador, en la capital de El Salvador, donde hay un medio digital que se llama El Faro,
que es, ellos dicen que son el primer medio digital puro de América Latina. Yo no sé ni de purezas, ni de medios, ni de dígitos, pero en todo caso son un medio absolutamente entrañable y valiente. Ellos organizan además todos los años, o cuando pueden, unos encuentros sobre periodismo en América Latina, en Centroamérica, etcétera, etcétera. Y yo estaba en una de estas reuniones y éramos como, qué sé yo, 15 personas sentados alrededor de unas mesas. Y todos se suponía que teníamos que decir algo sobre el periodismo en América Latina y qué es América Latina y bla, 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 y tururú. Y yo veía que me estaba por llegar el turno y que en algún momento iba a tener que decir algo sobre eso. Y por supuesto, tenía todo mi arsenal de lugares comunes perfectamente preparado para repetirlos como los he repetido tantas veces en mi vida y como todos los hemos repetido tanto. Pero cuando estaba por llegar el momento dije, qué tontería, ¿no? Volver a decir otra vez las mismas sandeces, ¿no? Los mismos clichés, las mismas cosas que todos sabemos que vamos a escuchar. Pero tampoco sabía qué otras cosas decir. Fue en ese momento que dije, si me paso un tiempo tratando de pensar qué es realmente ahora América Latina, digo, más allá de todos esos lugares comunes, más allá de todas esas imágenes ya amortizadas que tenemos dando vueltas por ahí. Y se me ocurrió que quizás valía la pena intentar ese esfuerzo, tratar de repensar eso, qué es, qué somos, cómo ha cambiado en las últimas décadas, en qué se ha convertido, cómo es. Cuando salí de ahí, recordé, y tú lo citabas, Sancho, hace un momento, que hay un libro que es como muy decisivo para definir América Latina, que algunos de ustedes quizás hayan tropezado con él, se llama Las Venas Abiertas de América Latina, y lo escribió un uruguayo, Eduardo Galeano, que lo publicó hace 51 años, en el año 71. Pero es bastante ineludible, entonces me puse, una de las primeras que hice fue buscarlo y leerlo, ver, ¿vale la pena revisar esta caracterización o ya está todo dicho? Y al leerlo me pareció muy claro que el continente que Galeano contaba en ese libro ya no era, quiero decir, ya era otro, había cambiado radicalmente en muchas cosas y por lo tanto sí valía la pena volver a mirarlo, intentarlo de nuevo. Para un dato muy preciso, que también decía hace un momento Ancho, es de la caracterización, digamos, de la formación demográfica, con perdón de la palabra, de América. Siempre pensamos, seguimos teniendo ese lugar común, según el cual América Latina es básicamente a partir de su naturaleza, las selvas y montañas, llanuras y cascadas y ríos y qué sé yo qué, y que es gente que vive en ese entorno. Esto era cierto hasta 1970, cuando Galeano escribió Las Venas Abiertas. Más de la mitad de la población de América Latina vivía en el campo, más de la mitad de la población era rural. Ahora, más del 80% de esa población vive en ciudades. Es la región del mundo con mayor proporción de población urbana en todo el planeta. Quiero decir, la población en América Latina es más urbana que en Europa, por ejemplo, donde se vienen haciendo ciudades desde hace milenios. Es algo que uno a priori no piensa, y que ha sido un cambio realmente radical en estos últimos tiempos. En los últimos 30 o 40 años, 1 de cada 3 latinoamericanos dejó de vivir en el campo y pasó a vivir en las ciudades. Ciudades confusas, caóticas, desbordadas, ciudades que valía la pena tratar de pensar un poco más, que son el resultado de este movimiento totalmente desordenado y muchas veces aluvional que se ha dado en este periodo. Fue entonces que se me ocurrió que quizás esas ciudades eran una buena forma de entrarle al tema, porque bueno, contar América Latina es un disparate, quiero decir, no tiene ningún sentido como proyecto, como propuesta. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo pensarlo? Se me ocurrió lo de las ciudades. Dije, bueno, si la gran novedad del continente en estos últimos tiempos es justamente el peso y las dimensiones que han tomado esas ciudades, ¿por qué no empezar por ahí?
Y nada, tuve suerte, porque justo, a veces la suerte importa, ¿no? Justo en esos días, una mujer, Montse Domínguez, que entonces era la directora del País Semanal, donde yo escribía relativamente poco desde hace mucho, me dijo, bueno, ¿y quieres hacer algo con nosotros? ¿Hay algún proyecto? ¿Qué sé yo? Yo no tenía ningún proyecto, pero se me cruzó por la cabeza eso que había estado pensando sobre las ciudades, y le dije, ¿y qué te parece si hacemos una serie de crónicas sobre las grandes ciudades de América Latina? Pensando que me iba a decir, pero estás borracho ya con tan poco que has bebido. Y no, me dijo, lo voy a pensar, dame un poquito, qué sé yo, y a los días me dijo, bueno, hagámoslo. Con lo cual me pasé los 6 meses siguientes, y eso fue un privilegio, recorriendo esas 6 o 7 grandes ciudades del continente que me parecían como decisivas para enmarcarlo. Escribí sobre Bogotá, sobre Buenos Aires, Caracas, La Habana, México, Miami, etc. Y a partir de ahí, mientras hacía ese trabajo, fui tratando de pensar también, bueno, lo de las ciudades está muy bien, cuenta ciertas realidades, pero necesito saber cuáles son al mismo tiempo los grandes temas de la región, sobre qué temas debería centrarme si quiero tratar de entender cómo es América Latina ahora. Y esa fue, en paralelo, digamos, la otra parte del trabajo, tratar de definir cuáles serían esos temas. Básicamente esos temas, que cada uno de ellos ahora terminó siendo un capítulo del libro, ahora no los recuerdo exactamente, pero son, sí, la desigualdad y la pobreza, la violencia, las migraciones, la religión, los movimientos políticos, la cultura, etc. Así que bueno, ahí ya tenía más o menos el marco a partir del cual tratar de armar el libro. Fue un trabajo de tiempo, de un par de años por lo menos, porque me resultaba necesario, digamos, lo que quería tratar de hacer era justamente revisar esos lugares comunes, ponerlos en cuestión, que me parece que es lo básico que uno tiene que hacer cuando enfrenta un problema cualquiera, tratar de repensarlo, tratar de ponerlo en crisis en sentido literal, no creer aquello a lo que uno se enfrenta y cuestionarlo de todas las maneras posibles y ver a partir de ese cuestionamiento qué hay de más o menos cierto y qué no en el asunto al que uno se dirige. Ese fue a priori, digamos, el espíritu con el que pensé la cosa. Quería utilizar para eso, 30 años de dar vueltas por la región. Decidí incluso que algunos materiales que había ido escribiendo a lo largo de esos 30 años podían entrar dentro del libro si me servían para pensar ciertas cosas, para poner en escena ciertas cuestiones y demás, etcétera. Y así fue terminando de armarse. Por supuesto, hubo momentos en que no tenía mucha idea de dónde poner qué, cómo coordinar, cómo organizar. Uno de los trabajos, me parece, o para mí por lo menos, más complicados de un libro es terminar de entender la estructura de cómo todo eso va a encastrarse. Qué poner primero, qué poner después, qué sigue a qué explica qué necesita que tal cosa haya sido dicha antes. Eso es, insisto, uno para mí la cuestión probablemente más laboriosa del trabajo de un libro, porque siempre está la posibilidad de modificarlo, la duda, esto deberá ser así, no, bueno, qué, etcétera. Pero finalmente llega un momento en que uno tiene que resignarse a que eso es lo que ha hecho y que eso es lo que hay. Así fue. Y nada, no sé, ¿de qué hablamos? Cuestionarlo de todas las maneras posibles, ¿no? Eso es muy periodístico, debería ser muy periodístico, ¿no? ¿Crees que se está haciendo ese periodismo, que se está haciendo buen periodismo? ¿Qué podrías, en esa línea, recomendarnos a los profesores y a los estudiantes de referencias dentro de este periodismo que realmente se cuestionen las cosas y se ponga todo en duda y después se empiece a trabajar? ¿Dónde podríamos beber? Bueno, lo que pasa es que me parece, por un lado me parece una obviedad y por otro lado me parece una obviedad que muy pocas veces se practica.
Me parece que es evidente que si para algo estamos es para poner en cuestión aquellas cosas que nos dicen, no para transmitirlas acríticamente o para repetirlas o para reflejarlas, ¿no? A ver, por ejemplo, les doy un ejemplo para no hablar en abstracto. En América, como les decía hace un rato, de lo que se trata es de revisar esas ideas comunes, esas ideas recibidas que se supone que tenemos sobre el continente. Esas cosas que uno dice, ah, sí, América Latina es tal cosa o América Latina es tal otra. Entonces veamos una, por ejemplo, que a mí me parece como un buen ejemplo de esta forma de poner en cuestión. Es muy fácil y se dice mucho, América Latina es la región más violenta del mundo, o una de las regiones más violentas del mundo. Es un lugar común, cualquiera lo escucha y dice, ah, sí, claro, todos hemos visto series narcos en televisión y todos hemos visto noticias de periodistas muertos en México o tal cosa o tal otra, y nos parece que efectivamente esto es así, forma parte de la doxa, como decían los griegos. Entonces yo dije, bueno, ¿será que es cierto? Habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo con cifras, con datos, con historia, con todos los recursos posibles para pensar un asunto. Entonces lo primero me puse a mirar, bueno, a ver, violencia. A lo largo del siglo XX, Latinoamérica fue entonces el continente más violento del mundo, donde más víctimas hubo de la violencia en el planeta. Y rápidamente me encontré con unas evidencias curiosísimas, que es que, por ejemplo, durante el siglo XX, en Europa, cuna de toda razón y civilización, hubo durante el siglo XX unos 85 millones de muertos en conflictos violentos, entre guerras, hambrunas, represiones, etcétera, etcétera, 85 millones. En Asia, más grande, peor aún, todo tipo, una vez más, de guerras y hambrunas y represiones, 100 millones de muertos durante el siglo XX. En África, con las guerras de independencia y las guerras civiles que le siguieron, y etcétera, etcétera, hubo unos 15 millones de muertos durante el siglo XX. En América Latina, donde hubo algunos conflictos, hubo durante ese periodo menos de 2 millones de muertos. 2 millones es muchísimo, es infinitamente menos que en cualquier otra región del mundo en ese lapso, pero infinitamente menos, o sea, 40 veces menos que en Europa, 50 veces menos que en Asia. Lo primero que uno diría entonces es, América Latina es con diferencia la región más pacífica del mundo. En un continente como el siglo XX, en el que hubo guerras por doquier, en que millones y millones se mataron en guerras, en América Latina hubo una sola guerra chiquita en el año 1934, entre Paraguay y Bolivia, la guerra del Chaco, que fue algo casi escaramuza. Probablemente el amigo Putin en 2 días consiga mejores resultados que toda esa guerra en 1 año y medio. Entonces, es raro, ¿no? Digo, ¿qué pasa? ¿No era que éramos los más violentos? Resulta que al final somos los más pacíficos. Bueno, ¿con qué se come esto? ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se piensa? Bueno, se me ocurrió, es una posibilidad, que allí quizás el tema es que estamos hablando, en este caso, de violencia de los estados, violencia pública, violencia política, violencia de los estados que se enfrentan entre sí, y eso son las guerras, o violencia de los estados que reprimen a sus ciudadanos y son las dictaduras y demás, etcétera. De eso hablamos cuando hablamos de esta cantidad de millones de víctimas durante el siglo XX, ¿ok? Lo que pasó fue que en América Latina, en los años 80 y 90, yo no sé si a alguno de ustedes ya le tocó estudiarlo, pero fue un periodo en el que se privatizaron muchas cosas, ¿sí? Yo no sé, a mí me resulta muy difícil, y eso es una nota al pie, contarles cosas que cuando no sé cuál es el background que tienen, ¿no? El fondo, ¿qué saben, qué no saben? A mí siempre me gustó más hablar un idioma que yo hablara peor que los otros.
que yo hablara peor que mis interlocutores, porque entonces yo sé que ellos van a entender todo lo que yo consiga decir. En cambio, si yo hablo un idioma que hablo mejor que mi interlocutor, nunca sé qué es lo que va a poder mi interlocutor entender o no. Entonces, cuando yo les digo privatizaciones de los 90, por ejemplo, fue un momento, 80s, 90, fue un momento decisivo de todo lo que vino después y del mundo que estamos viviendo ahora. Hay un señor Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, hay una señora Margaret Thatcher, primera ministra de Gran Bretaña o del Reino Unido, que cambiaron muchas de las reglas económicas y por lo tanto políticas en las que vive nuestro mundo. Yo no sé si esto les suena a algo, si les dice algo, ¿saben? Es raro. Es raro encontrar esos lugares, cuáles son los lugares de encuentro, cuáles son los lugares comunes. Y justamente esto tiene que ver con lo que dices en el libro de que los gobiernos de izquierdas no recortaron la pobreza más que los liberales, que los de derechas. Por eso hablas de un Estado contenedor. No, ahí si quieres después volvemos a eso, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con un problema mucho más general, que es hasta dónde hay que contar las cosas. Quiero decir, si yo cuento que, como estaba empezando recién a decir, en los años 90 la privatización de muchas zonas del mundo y en este caso en América Latina, yo doy por supuesto que ustedes, en este caso, o que mi lector eventual o que el público eventualmente tiene idea de qué quiere decir el hecho de que en los años 90 se hayan privatizado cosas. ¿Hasta dónde hay que contar? ¿Hasta dónde hay que dar por supuesto? ¿Cómo hacemos? Eso es un problema grave en la práctica cotidiana, digamos. Porque yo digo, bueno, vinieron las privatizaciones de los 90 y entonces. ¿Y usted, privatizaciones de los 90, le suena como si hubiera dicho alunizaje de 1431? Da igual, ¿no? O no. ¿Cómo se hace? Es un problema, ¿eh? No digo que tenga una solución, pero sí que vale la pena pensarlo para saber qué es lo que uno tiene que decir y qué es lo que no, y hasta dónde puede dar por supuestas cosas. En fin, todo este gran rodeo, para volver a lo que estaba diciendo. Hubo en los años 80 y 90 grandes movimientos de privatización en el mundo. En América Latina se privatizaron muchas empresas públicas, de hecho, grandes empresas españolas se las compraron en muchos casos, españolas, italianas, francesas, les fue pésimo, después no supieron qué hacer con ellas, fue un desastre. Las devolvieron, algunas las devolvieron. Bueno, las devolvieron, las perdieron, se les olvidaron, fue un momento curioso de España en que, sobre pretexto de socialdemocracia y de gobiernos que le daban mucha importancia a lo público, decidieron comprar empresas que eran públicas y hacerlas privadas en América Latina. Pero más allá de eso, el resultado fue que yo creo en ese momento, y para volver al principio el tema de la violencia y de cómo es esto de que somos un lugar particularmente violento o no, hubo un proceso también de privatización de la violencia. Es decir, hasta ahora estábamos hablando de violencias públicas, violencias de los estados. Las violencias se privatizan, o sea, ya no son los estados los que las ejercen con mayor cantidad o con ese famoso monopolio que deberían tener, sino que hay una serie de empresarios que deciden que las necesitan. Empresarios que hacen lo que siempre hicieron los empresarios, por decirlo de algún modo, latinoamericanos, o los ricos latinoamericanos, que es extraer y exportar materia prima. Eso es lo que siempre hicieron, desde el principio. Desde que llegaron unos cuantos españoles con yelmo a las minas del Potosí y empezaron a sacar plata y mandarla para vaya a saber dónde, hasta ahora en que se extrae y exporta, se sigue extrayendo y exportando, petróleo, cobre, soja, coca, carne, café, caña, etcétera, etcétera. Litio es lo último ahora en estos días, no sé si escucharon hablar de él. Entonces decidieron que querían extraer y exportar materia prima. Pero como era un mercado muy disputado, para eso necesitaban armarse unos cuerpos especiales de gente violenta, de gente armada, que los defendieran para poder hacer su negocio. Y así fue como una serie de empresarios, colombianos en este caso al principio, armaron esos grupos armados, los carteles, en los años
80s, 90s, sobre todo 90s, de Cali, de Medellín y demás, y relanzaron una espiral de violencia, ahora sí privada, que hizo que en alguna parte del continente la violencia aumentara muchísimo. Entonces sí, es cierto, en Colombia aumentó mucho la violencia, después eso se transfirió a México y también pasó lo mismo. Después en el norte de Centroamérica, los 3 países del norte de Centroamérica, que como saben son El Salvador, Guatemala y Honduras, y ya, si acaso Venezuela. En esos países hubo un grado de violencia mucho mayor que lo que hay en el resto del mundo, básicamente por la acción de esta violencia privatizada, empresarial, de gente que quería hacer negocios y necesitaba un sostén armado para llevar adelante sus negocios de explotación y exportación de drogas. Y entonces de ahí sale esta fama actual de que América Latina es un lugar muy violento. Se lo ve por la televisión, están los narcos, se ven las historias, hay muertos aquí, muertos allá. Pero después lo cierto es que además, fuera de eso, entre los 20 países de la región, hay, como les decía, 5 o 6 que tienen unas tasas de violencia muy por encima de lo normal. No sé si ustedes saben, las tasas de violencia se miden en homicidios por cada 100.000 habitantes por año. Para que se hagan una idea, en México ahora hay unos 25 homicidios por cada 100 habitantes por año. Cada 100.000. Cada 100.000 habitantes por año. La media mundial es alrededor de 5 o 6. Vale la pena tener los números más o menos en la cabeza dentro de lo posible para ubicarse, para no hablar en términos así impresionistas y de sensaciones, sino para poder medir un poquito las cosas. Los números nunca son perfectos, pero son una de las pocas maneras que tenemos de poder tener una medida más o menos precisa de las cosas. Entonces, en México efectivamente, 25 homicidios por cada 100.000 personas por año. En la media mundial, unos 5, 6 homicidios cada 100.000 personas por año. En España, si tienen la curiosidad, 0,5 o 0,6. España es de los 4 o 5 países con menor tasa de homicidios del mundo en este momento. Lo cual nadie diría si estuviera ahora mirando la televisión en cualquiera de los programas de la mañana donde todo chorrea sangre. Nos convencen de que vivimos en un mundo lleno de violencia, absolutamente desquiciado, en un mundo no, en un país lleno de violencia absolutamente desquiciado, cuando en verdad lo que sucede es exactamente lo contrario. Quiero decir, es el país, insisto, uno de los 4 o 5 países con menor cantidad de homicidios del mundo en este momento. Pero bueno, para terminar con este asunto y no extenderme más todavía, el resultado es que entonces hay 5 países, digamos, que fueron víctimas de esta violencia privatizada en América Latina, que tienen tasas de homicidios y de violencia enormes, comparados con el resto. Pero después hay otros 15 que no, que están en la media mundial. Más o menos 5, más o menos 6 homicidios cada 100.000 personas. O sea, que hay 15 países sobre 20 que no son particularmente violentos en América Latina, sino más bien comunes, normales. Entonces, insisto, esa idea de América Latina como la región más violenta del mundo es otra vez por lo menos un apresuramiento. Y que tiene que ver con imágenes. Entonces, ¿qué hace uno cuando tiene que hacer periodismo, cuando tiene que contar una situación, un lugar, con esas imágenes, con esas sensaciones? Efectivamente, todo el mundo ha visto series como Narcos o como o estas historias que se cuentan, e incluso todo el mundo ha leído historias muy serias sobre la violencia en nuestros países. Y ahí hay también una cantidad de cosas que habría que discutir. ¿Qué es lo que vale la pena contar, no? Hay que contar, hay que como empeñarse en contar lo extraordinario. Yo me imagino que a ustedes aquí les enseñan que lo que el periodista tiene que hacer es contar lo extraordinario, que la noticia es lo extraordinario, en sentido literal, lo extraordinario, ¿no? Lo que sale de lo común, lo que sale de lo corriente. Yo estoy cada vez más convencido de lo contrario, de que a mí lo que me gusta hacer como periodista es tratar de contar las vidas, tratar de contar lo común, tratar de contar lo que nos pasa a todos todo el tiempo. Les decía recién que en México hay 25 homicidios por cada 100.000 personas por año y es tremendo, es un número altísimo.
matan a 25 personas cada 100.000 cada año. Esto quiere decir que hay 99.975 personas cada 100.000 cada año a las que no las matan. No matan. Tienen vidas, les pasan cosas, pierden el trabajo, consiguen una novia, tienen una idea, cocinan chilaquiles, qué sé yo. Van al mercado. Sí, y no sabemos contar eso. Nos refugiamos muchas veces en la facilidad de contar lo extraordinario. Claro, es más fácil contar una masacre, digamos, y además vale la pena, y además es necesario, tiene que saberse. Pero también es más fácil, digo, está lleno de detalles truculentos, espeluznantes, que hacen que cualquier relato avance mucho mejor y mucho más fácil, y impresione mucho más. Y además tenemos también esa justificación moral, digamos, de que hay que contarlo, de que es necesario contarlo. Que es para lo que estamos. Que se supone que es para lo que estamos, para contar eso. Sí, pero si eso es todo lo que contamos, estamos dando una imagen falsa. Ya. Yo llevo años, formo parte desde hace años de una institución, la única institución de la que formo parte, y he formado parte, bueno, son dos. Una es el Club Atlético Boca Juniors, que mucho no ejerzo últimamente, y la otra es una cosa que se llama Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, que fundó García Márquez hace 25 años y que ahora se llama Fundación Gabo. Y nosotros damos unos premios todos los años de periodismo en varias categorías, en varios géneros. Y yo a veces me toca ser jurado, sobre todo en la categoría de textos, que es la que más me gusta mirar, digamos. Y me impresiona cada vez que lo hago, y la última fue el año pasado o el anteaño, me impresiona ver que de los finalistas, de los 10 finalistas que había en ese caso, 9 eran historias de violencia. Con lo cual, incluso una fundación que está ahí para conseguir que mejore el periodismo en nuestros países, ese es el único propósito que tiene, está de algún modo diciendo, sí, las mejores historias son las historias de violencia. Está dando como una idea de que eso sería lo que habría que contar. Y me parece un error. Parece un error, insisto, porque da una impresión falsa y porque se deja el 95% del mundo sin contar. Entonces, ¿cómo se hace para contar lo otro? ¿Cómo se hace para contar lo de todos los días, cómo vivimos, quiénes somos, qué pensamos, qué buscamos, qué nos importa y qué no? Esa fundación dices que, además, que es una de las pocas instituciones que entiende Ñamérica en esa unidad en la que tú hablas, ¿no? Sí. Que España está lejos de eso, que no hay organizaciones o instituciones o iniciativas o acciones que entiendan todo esto de Ñamérica de una única manera, ¿no? Sin esas fronteritas de... Sí, para mí fue muy significativo empezar a participar allí hace 20 años para sentirme parte, digamos, de América Latina. Yo, bueno, por un lado viví bastante fuera de América Latina y por otro lado soy indisimuladamente argentino, lo cual de algún modo me inhabilita me inhabilitaba para ser latinoamericano. Nosotros no fuimos latinoamericanos durante mucho tiempo. Nos creímos que no lo éramos y de algún modo no lo éramos. Es difícil de defender, pero se puede, incluso con datos concretos. Es como el norte de Sudamérica, ¿no? Es como si le dieras la vuelta sí, a los países nórdicos de... El extremo sur, sí, efectivamente. No, pero era cierto, quiero decir, durante mucho tiempo, por ejemplo, 3 datos rápidos. Durante mucho tiempo Argentina tuvo un Estado que se ocupaba de la salud, la educación, la seguridad de sus ciudadanos, en un continente donde la norma era que los Estados no hicieran eso. Tuvo una clase media numerosa y potente en un continente donde no había clase media. Dices tú que esa es la diferencia. Sí, estas son diferencias. Tuvo además durante mucho tiempo también un Producto Bruto Interno o Interno Bruto enormemente mayor que el de la mayoría de los países de la región. Quiero decir, había unas diferencias concretas. Esas diferencias fueron desapareciendo con el tiempo porque la Argentina se fue degradando y otros países fueron mejorando y entonces de algún modo confluimos. Pero más allá de eso, yo empecé a entender, digamos, cómo funcionaba o cómo podía
estar ese tejido de lo latinoamericano a partir de la fundación de la FNPI, de la Fundación Nuevo Periodismo, que armó una red de varios miles de periodistas de todo el continente. Recién hablabas de Gustavo Gorriti. Yo a Gustavo Gorriti, por supuesto, lo conocí allí, le dimos un premio hace unos años, etcétera, etcétera. Entonces, ahí empecé a entender que teníamos una cantidad de cuestiones comunes, de temas comunes, de preocupaciones comunes, y que podíamos hablarlas en esa red y en esa interacción. Y efectivamente, la relación de España con todo eso es otro problema, y es un problema, qué sé yo, es un problema que tiene muchos problemas. A mí, desde que salió este libro hace unos meses, con cierta frecuencia, en las entrevistas que he tenido que hacer con esto en España, me preguntan, bueno, ¿y cómo son las relaciones entre España y América Latina? Y entonces yo digo, mira, mientras sigas hablando de relaciones entre España y América Latina, estás jodido. Es que no has entendido. No es España y América Latina. Cuando me preguntas por las relaciones entre España y Honduras, España y México, España y Chile, así, vamos a empezar a hablar. Es por un lado un país y por otro lado otros países. Quiero decir, España no se relaciona con un bloque de 20 países. Ese es el efecto Cervantes, el efecto premio Cervantes, ¿no? Esta idea que tienen de que un año se lo dan a un escritor de un país con 45 millones de habitantes y al año alternativo se lo dan a un escritor de alguno de 20 países con 400 y pico millones de habitantes. Uno para España, uno para América Latina. Uno para España, uno para América Latina. Mientras España siga creyendo que está a la altura, digamos, de América Latina, no entiende nada. Es decir, no puede haber buenas relaciones en ese sentido. Es totalmente lógico. Además, yo creo que España, y eso ya no tiene mucho que ver con nada de todo esto, ahora a América Latina, como dicen los mexicanos, le vale madre. Quiere decir, no le importa nada. Porque le importó en un momento cuando era el regalo de bienvenida que le ofreció a la Comunidad Económica Europea, a la Unión Europea. Cuando España llegó a Europa no tenía mucho para proponer, salvo aquí te traigo América Latina. Nosotros tenemos relaciones con ellos, históricas, bla, bla, bla. Podéis hacer con este paquete algunos buenos negocios. Esos fueron los negocios de los 80s, 90s, las privatizaciones y demás. Le salieron pésimo. Se dieron cuenta de que no era fácil manejar grandes empresas en países complejos que no conocían. Se reprodujo el mito del conquistador, ¿no? Sí, pero un conquistador que no funcionó. Digo, un conquistador que se equivocó en sus mecanismos, que no consiguió ningún éxito. Y entonces ahora ya América Latina no es apetecible para Europa, es muy poco apetecible para Europa, por lo tanto España tampoco le interesa ofrecerla y no hay mucho que hacer con América Latina. Es cierto que América Latina en términos geopolíticos es muy menor, es decir, convengamos, aceptémoslo. Es el 5% del Producto Bruto del mundo, América Latina. Es muy poquito, ya no es significativa. Lo es porque tiene una capacidad, si acaso, de producción de relatos, de mitos, de imágenes, que bueno, le da un lugar totalmente desproporcionado. Folclórico. Sí, bueno, de relato, de cosas que se pueden pensar, contar, cantar, imaginar, etcétera, que le da un lugar muy desproporcionado a la realidad geopolítica, económica que tiene. Pero eso a los burócratas de un país les importa poco. Entonces, yo creo que en este momento a España, América Latina no le interesa particularmente por ninguna razón más que de vez en cuando sacar unas banderas y gritar un par de cosas. ¿Cuál es la capital de Ñamérica? Yo creo que por suerte no tiene. Cuando yo estaba pensando en este libro, recordé una frase de un presidente ecuatoriano de hace 30 o 40 años que se llamaba Roldós, Jaime Roldós, que dijo que Miami era la capital de América Latina. Yo dije, ¿cómo? Y entonces fui a Miami, me interesó, me gusta, me parece un fenómeno bastante fascinante. Fui y escribí, de hecho, bastante sobre eso, sobre esa ciudad. Pero llegué a la conclusión de que Roldós había cometido un error de género, que no era la capital, Miami no era la capital de América Latina, sino el capital de América Latina. Es el lugar donde muchos latinoamericanos ricos se llevan sus millones más o menos mal habidos, porque piensan que no los pueden conservar, piensan, ojalá fuera cierto, que no los pueden conservar bien en sus países, y donde, por otro lado, muchos neoamericanos
pobres van a tratar de trabajar y de buscarse la vida. O sea, es un lugar de uno de esos polos de atracción de este movimiento centrífugo que ha empezado en el continente en las últimas décadas. Eso es algo que también, si quieren en otro momento... Háblame de la migración. De la migración. Porque hablas de 5 olas, sí, grandes olas, pero la última es la que convierte a América en la mayor región con migrante por habitante, ¿no?, del mundo. Sí. A mí como gallego quiero que me lo expliques. Gallego. Gallego. Pues sí, cuando me puse a tratar de reconstruir un poco cómo somos en términos de población, quiénes somos en términos de población, me di cuenta de algo en lo que no había caído hasta entonces, que es que el proceso por el cual se armó la población de América Latina, de América, es muy preciso, es muy claro. Quiero decir, aquí en España, por ejemplo, no se sabe muy bien de dónde y cuándo vino cada quien. Quiero decir, hubo, se supone, unos africanos hace 150 o 200.000 años que cruzaron, y había cromañones, y había neandertales, y después vaya a saber, y todo eso se mezcló, y hubo celtas, y hubo iberos, y hubo fenicios, y hubo griegos, y hubo romanos, y hubo godos, y hubo germanos, y hubo musulmanes, y vaya a saber, iban cayendo y mezclándose y todo eso. Y el resultado de toda esa mezcla, muy confusa y muy difícil de definir en sus momentos, somos todos nosotros, ¿no? En América el proceso es muchísimo más preciso, insisto. La primera gran ola fue hace unos 20.000 años, cuando, ustedes saben o no, el estrecho de Bering, ahí al norte, a donde ahora está Alaska, se congeló, y entonces el continente hasta entonces estaba vacío, América no había vida humana, pero empezaron a llegar unos grupos de personas desde el centro de Asia que venían caminando, como desde Siberia, y caminaban, y como veían que podían seguir caminando, siguieron caminando. Buscaban, un lugar donde los mamuts fueran un poco más bobos y se dejaran cazar más fácil, o los pescados les saltaran a los brazos. No sé qué, no es que querían grandes cosas, querían poder sobrevivir. A mí me impresiona mucho la imagen de esa gente, ¿no? Que eran grupos muy chiquitos, las personas eran, como todos eran nómadas hace 20.000 años, no había ningún establecimiento todavía, y eran grupos muy chiquitos, eran si acaso familias ampliadas, 50 personas, 100 personas como mucho, no había grandes congregaciones de gente, y esos que empezaron a caminar y caminaban, y como podían seguir, andaban hasta que alguno decía, bueno, qué bonito este árbol, acá hay un lago que tiene buen agua, quedémonos, y entonces esa familia se quedaba, pero después al tiempo quizás un hijo o un nieto decía, no, pero a mí me parece que si yo siguiera para aquel lado desde donde sale el sol, en una de esas va a estar más caliente, y entonces un grupito caminaba, y así sucesivamente, miles de años, imagínense, miles de años de gente tratando de extenderse por un territorio del que no sabían nada, por supuesto. No era que supieran que estaban en América ni en ninguna otra cosa. Caminaban, andaban por ahí, donde podían. Esto duró hacia el año 15.000, no se sabe bien, el estrecho de Bering se descongeló de nuevo, o sea que dejó de poder pasar gente por allí desde Asia, o sea que allí quedaron los que ya habían pasado. Durante unos 15.000 años, América estuvo aislada. Estaban los que habían llegado de Asia Central al principio y nada más. Esa fue la primera ola, que fue la que armó toda la primera población del continente. Hasta que en 1500 llegó la segunda ola, la conquista española, a la que tú te referías, y podríamos, si quieren, hablar, tremenda, violenta, y al mismo tiempo construyó una estructura, digamos, que no existía para nada antes. No fueron muchos, fueron alrededor de 100.000 personas, un Bernabéu, digamos. Todos los españoles que llegaron durante el siglo XVI a América, los que armaron esta amalgama, caben en un partido, en un Madrid-Barcelona, digamos. Después vino la tercera ola, sin duda la más violenta de todas, el secuestro de millones de africanos que trajeron a la fuerza para que trabajaran como esclavos, siglos XVII, XVIII sobre todo. Después vino la cuarta ola, la de los gallegos,
fines del siglo XIX, principios del siglo XX, europeos pobres, digamos, de la Europa del Sur, más sobre todo españoles, italianos y algunos más, que se concentraron sobre todo en el sur del continente, y quizás por su concentración geográfica en ese sentido son menos relevantes, pero que por cantidades son con diferencia muchísimos más que todos los otros juntos. Esas 4 olas formaron la población de América Latina, claramente, una detrás de la otra, y se fueron amalgamando, y fueron armando una mezcla que solo se da ahí, y cuya fuerza está justamente en esa condición de mezcla. No en que si fulano viene de tal o mengana viene de cual o lo que sea, sino que todo eso fue mezclándose, amalgamándose, produciendo algo distinto. Eso es lo que somos, y ahora, como decía recién Ancho, llegó desde hace 20 o 30 años probablemente, un poco más, la quinta ola, que es la primera que en lugar de recibir gente, la expulsa. Esa quinta ola que hace que millones de personas se vayan de América Latina y que hace que efectivamente el continente sea ahora el que tiene mayor proporción de emigrantes por persona, que es muy fuerte, porque emigrar es una declaración muy brutal sobre las sociedades donde eso sucede. Quiero decir, la gente que migra estamos diciendo, yo aquí no consigo hacerlo. Yo aquí, con los míos, en mi espacio, en mi sociedad, no lo puedo conseguir. Entonces me voy a ir, aunque me cueste, aunque me duela, aunque tal y cual, porque espero que en otro espacio sí voy a poder hacer aquello que no puedo hacer en el mío. Es una declaración muy brutal sobre lo que toda esa gente piensa sobre sus sociedades, digamos, sin necesidad de sacar un cartel, simplemente con sus hechos están diciendo de una manera muy extrema lo que piensan, y además es una pérdida muy fuerte para esas sociedades, porque podemos asumir que en general aquellos que se van, se toman el trabajo y tienen la energía suficiente como para irse, están entre las personas más dinámicas de cada sociedad. Los más fuertes, ¿no? Los más jóvenes, los que pueden conseguir cosas. Claro, los que tienen se va ganas, el que puede, los que se va el tienen que puede, energía, el que no puede. los que pueden pensarlo, etcétera, etcétera. Entonces, son pérdidas importantes para esas sociedades. Que es el problema de África. Sí, uno de los grandes problemas de África, que se fueron los más válidos. Muchas veces los que tienen alguna formación, los que tienen alguna posibilidad, etcétera, los etcétera. que se llevaron en esa ola de esclavos. También, sí. Y nada, y eso. Yo por eso siempre digo que me sorprende cuando dicen, volviendo a lo de la capital y Miami, cuando aparece alguno de estos políticos, algún ministro de Cultura o cosas así, que se jacta de que el castellano es el segundo idioma más hablado de Estados Unidos. Creo que siempre sale alguno que dice eso, y dice, el castellano se ha extendido por el mundo y ahora es el segundo idioma más hablado de Estados Unidos. Digo, si yo fuera un político latinoamericano o español, trataría de disimularlo, de que no se supiera, de que nadie se diera cuenta, porque el castellano es el segundo idioma más hablado de Estados Unidos, no porque los descendientes del Mayflower hayan descubierto las bellezas de ese idioma y se hayan puesto a aprenderlo, es porque está lleno de inmigrantes mexicanos, colombianos, salvadoreños, puertorriqueños y venezolanos que están buscándose la vida allí. Es porque nuestros países no fueron capaces de contenerlos y entonces se fueron a otro sitio. Es un fracaso. Y por eso, sí, es la evidencia más clara del fracaso. Cuéntame, perdona, ¿qué grado de racismo hay en América? Es un racismo raro. Hay, por supuesto que lo hay, pero de una manera extraña, justamente porque se produjo esta mezcla. Y desde hace muchos siglos se está produciendo esa mezcla. Entonces, hay una diferencia muy fuerte con la colonización norteamericana, donde no hubo mezcla, ¿no? En Estados Unidos, en Canadá era despreciable desde el punto de vista poblacional, pero sobre todo en Estados Unidos, desde el principio, las razas se mantuvieron absolutamente separadas y durante
400 o 300 y pico de años se mantuvieron absolutamente separadas. Entonces el racismo era preciso, digo, o eras blanco o no eras blanco, estaba así de claro. En cambio en América ya desde el principio empezó a haber mezclas, todo tipo de mezclas, españoles con indias, o indios con negras, o esto con lo otro, o lo de más allá, y cada uno de ellos a su vez. Y se armó algo que es muy curioso, que es una clasificación complicadísima que funcionaba durante la colonia, de todos los grados de mezcla y de todos los grados de pureza de cada idioma. Entonces, de cada etnia. Sí, de cada persona en realidad, según el tipo de ancestro que tenía. Había pero docenas de nombres para alguien que la madre era tal, pero el padre no sé qué, pero la abuela tururú y el bisabuelo piribí. Pero digo, eso lo que hizo fue, una vez que se empezó a dejar de lado, digamos, después del final de la colonia, esa clasificación tan clara, fue que armó una sociedad donde sigue habiendo racismo. De hecho, yo creo que en muchos casos, según los países, cambia, pero en muchos casos los blancos más puros siguen teniendo ciertos privilegios, pero cada vez menos, porque ya toda esa mezcla creó clases donde ser blanco, digamos, o ser europeo no es sinónimo de ser rico. El racismo tiene que ver con una cuestión económica. Hay ciertos intentos desesperados de mantener el racismo más allá de lo económico, digamos. El sur, los blancos pobres del sur de Estados Unidos, que siguen pensando que por ser blancos tienen que tener algún privilegio, aunque sean más pobres que muchos negros. Pero más allá de esos intentos, en general el racismo es el reflejo de una situación económica. Los ricos consideran que su raza es mejor que otras razas y consiguen que mucha gente lo piense y lo acepte. Cuando ya los ricos no son de una raza, sino que hay de varias y se mezclan y todo esto que decíamos sobre América Latina, entonces el racismo pierde mucho sustento, porque queda disuelto dentro de esa mezcla que decíamos. Sin embargo, sigue existiendo de algún modo, más complicado, más sutil, pero no en ese nivel de blanco y negro, con perdón, que tiene en otros lugares. Muy bien, yo creo que hay que abrir el turno a nuestros estudiantes que están aquí. Tenemos a Dani, que seguro que tiene una pregunta preparada. Bueno, ya que estamos, empezamos por aquí. Muchas gracias, Martín Caparrós, por estar con nosotros y presentarnos el libro. Me llamaba la atención que dices que el capital cultural de América Latina sigue siendo tan grande que desproporciona la percepción que tenemos de ella, ¿no? A mí personalmente sí es lo que me sigue llamando mucho más la atención, puesto que junto a, obviamente, la influencia anglosajona, la de América Latina es la que más me nutre después de España. ¿Por qué sigue siendo un continente tan rico, tan creativo y en permanente flujo de creación internacional? La respuesta corta es, no tengo ni idea. Que si quieres puedo empezar a elaborar a partir de eso, pero la verdad, ¿por qué? Es muy difícil saberlo, quiero decir. Se puede suponer que tiene que ver con esta mezcla de orígenes y de influencias y de todo tipo de corrientes que allí se mezclan y amalgaman, pero es una hipótesis como cualquier otra. Lo cierto, y es algo que a mí me interesó subrayar, digamos, en el libro, que es que, curiosamente, lo que más se percibe como producto cultural de América Latina, fuera de ella, lo que se piensa, aquello en lo que se piensa cuando se piensa en América Latina fuera de ella, son productos de lo que podríamos llamar cultura popular. Digo, alguna gente ha leído a Borges, pero no es que cuando uno dice América Latina dice, Borges. En general, ahora cuando uno piensa América Latina puede decir que, reggaetón, digamos, nos guste o no nos guste, o Maradona, también, nos guste o no nos guste, o estas imágenes que decíamos antes,
del narco de Culebrón, del personaje así como subido de colores, o de cierta idea de lo caliente, de la sensualidad, de vaya a saber qué. Son imágenes que tienen que ver con producciones de cultura, insisto, de cultura popular, no con producciones deliberadamente cultas, no de lo que antaño se malhadadamente llamaba cultura alta, sino con eso, la cultura popular, ¿no? Y nada, el reggaetón, por ejemplo, ahora es un fenómeno bastante extraordinario. Quiero decir, el hecho de que una música como esa se haya difundido tanto por el mundo. Yo en el libro contaba, ya no me acuerdo, la cantidad de lugares totalmente disímiles donde escuché los 3 o 4 acordes de Despacito, ¿no? Desde música de ascensor en Nueva York hasta una plaza en China, ¿no? Con un señor con una especie de acordeoncito. Es muy sorprendente que eso se produzca así y que además se produzca viniendo de una música tan radicalmente marginal como fue al principio, cuando surgió en Puerto Rico y en el Caribe en general, el reggaetón hace 20 años. ¿Por qué? ¿Por qué eso ocupa un lugar que ahora, qué sé yo, que podría ocupar una música china, una música india? Coreana en un momento. Sí, la coreana tuvo un momentito, pero creo que hay mucha gente que sería incapaz yo sería incapaz a primera vista de identificar esa música coreana, y sin embargo yo estuve en Corea, escribí un libro sobre Corea y todo, pero si me ponen ahora una canción y me dicen, yo no sé si es coreana. En cambio, en muchos lugares del mundo hay mucha gente capaz de identificar lo latino, digamos. ¿Por qué sucede? No tengo ni idea. Más preguntas. ¿Quién quería preguntar por ahí? Allí, por favor. Vayan pasando el micrófono porque así en el streaming se escucha la pregunta. Gracias, Dani. Hola. ¿Se escucha? Sí. Yo quería preguntar si también, así como esto que le han dicho, ¿no? De cuáles son las relaciones de España con América Latina, considerando que son, en vez de países, un bloque. No sé si también los latinoamericanos, usted piensa que nos hemos concebido en este mismo bloque como único, como por tener una identidad o intentar aclararnos un poco más en lo que compartimos con el resto de personas de la región. Bueno, ustedes los mexicanos no tanto. No, yo creo que ahí también la respuesta tiene que ser de algún modo ambigua, quiero decir, y matizada sobre todo, ¿no? Se suele reprochar a América Latina el hecho de que no se una, digamos. Hay como una idea de que debería unirse por vaya a saber qué deber ser, quizás para conseguir de algún modo más peso, ¿no? Más peso económico, político, o vaya a saber qué. Y se le reprocha que no se una, pero hay que reconocer, lo cierto es que en los últimos 200 años lo que hemos hecho es desunirnos. O sea, un trabajo muy laborioso, muy eficiente y muy tesonero de desunión. Eso es la creación de los países, de las unidades nacionales. Allí donde no existían las élites de cada una de las capitales, digamos, de las ciudades importantes, inventaron patrias que no existían. Estamos acostumbrados ahora a creer que los países son como unidades esenciales, que están más allá de lo histórico, más allá de cualquier consideración, más allá de cualquier idea. Los países son inventos históricos que duran un tiempo, después desaparecen, después vuelven a aparecer de otra manera. Hace 200 años ninguno de los países latinoamericanos existía como tal. Y ahora hay gente que se cree que la condición primordial de su ser es ser chilena o argentina o ecuatoriana o vaya a saber qué. Digo, hace 200 años eso no existía, dentro de 100 quién sabe. Y sin embargo nos han convencido de que eso es
esencial. Y no es azaroso que eso haya sido así. Ahí había sectores de poder a los que eso les interesaba particularmente, digamos, el invento de los países. Yo, para dar un ejemplo malo, pensaba, la élite de Quito, en Ecuador, en medio de la montaña y demás. Toda esa zona formaba parte de un poco del virreinato del Perú, un poco del virreinato de Nueva Granada, estaba ahí como medio repartido. Para esos señores que tenían cierto poder en Quito, para poder decir que tenían que tener poder también en Guayaquil, que estaba a 800 kilómetros en la costa del océano, que no tiene nada que ver con ellos de ninguna manera, etcétera, etcétera, lo que tenían era que armar una unidad territorial, llamarla país, llamarla Ecuador, que hiciera que Quito fuera la capital de esa unidad y que Guayaquil estuviera incluido ahí. Si no, los señores de Guayaquil van a decir, ¿a mí por qué me va a mandar un señor de ahí de la sierra, ¿no? Y así, eso es, digamos, la esencia de la formación de países, es eso, es inventar unidades que justifiquen el poder de ciertos sectores que quieren imponerlo. Entonces, bueno, ese fue un trabajo, insisto, muy eficiente durante los últimos 200 años, creación de unidades nacionales que ahora consideramos esenciales, inamovibles, eternas, etc. ¿Qué ocurrió en Brasil para que sea tan distinta? Ahora voy a eso. Entonces digo, llevamos 200 años dividiéndonos. Y sin embargo hay una cantidad de rasgos comunes, sin ninguna duda. Eso también era lo que me interesaba tratar de entender cuando me puse a trabajar en este libro. ¿Cuáles son los rasgos comunes? Algunos, por supuesto, son que mejor no tenerlos, digamos, da un poco de pena o de vergüenza, pero los hay. Y una cosa que creo que no está en el libro, porque me parece que me di cuenta después, que es muy curiosa de lo que nos pasó en América Latina, es que, como decíamos al principio con el tema de la violencia, durante el siglo XX, en que hubo tantas guerras entre tantos estados, no hubo guerras en América Latina. O sea, los estados, esos estados que se fueron inventando a lo largo del siglo XIX, nunca decidieron enfrentarse entre sí, lo cual es una forma rara de unidad, pero una forma muy extrema, muy real de unidad. Quiero decir, elegir no ir a la guerra contra los otros. Por supuesto, hubo conatos, hubo esto que en un bar de la Argentina llamarían agarrame que lo mato, ¿no? Agarrame que lo mato, pero era para que te agarren, no para que lo mates. Entonces, eso es un dato fuerte, digamos, sobre el hecho que de algún modo reconocemos cierta identidad en el sentido más estricto, de identificarnos los unos con los otros. Porque yo creo que que una historia común, unas costumbres comunes, unas ideas comunes, un idioma sobre todo común, son datos muy fuertes, no es azaroso, y arman un conjunto. Y por eso también Brasil, decidí dejar a Brasil fuera de esta historia. Me pareció que cuando empecé a trabajar no sabía si iba a incluir a Brasil dentro del libro, pero me encontraba todo el tiempo con que escribía tal cosa, buscaba tal dato, así, y se me aparecía siempre alguna frase del estilo, en cambio en Brasil, tururú. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en Brasil... Y la distorsión de los datos, ¿no? Que distorsionaban todo. Porque es una proporción totalmente distinta, porque tiene una historia totalmente distinta. O sea, cuando el imperio español y el imperio portugués recibieron cada uno la mitad de América en esa especie de situación totalmente surrealista, delirante, que se llama el Tratado de Tordesillas, no sé si alguno de ustedes lo escuchó nombrar, 1494, un papa, Alejandro VI, Borgia, o sea, hijo de los Borja, de unos valencianos, que decidió que ese mundo que nadie sabía qué era, qué había y no sé qué, él lo dividió por la mitad y dijo, esta mitad es portuguesa, esta mitad es española. Uno de esos grandes momentos de la psicosis mundial. Bueno, dividió, entonces de acá para allá era portugués, de acá para allá era español. A Brasil le tocó ese de acá para allá, que no ocupó
a Brasil. A Portugal le tocó ese de acá para allá, que nunca ocupó. Digamos. Lo único que hizo el Imperio Portugués con esa enorme porción de territorio que le había dado el Papa fue 3 o 4 ciudades costeras, desde donde podían más o menos sacar la caña de azúcar o si acaso más tarde el oro que habían encontrado más o menos cerca de la costa. Y nada más, todo el resto quedó vacío. En cambio el Imperio Español ocupó laboriosa y tosudamente todo el territorio que le había tocado y por lo tanto lo fue como subdividiendo, fue armando unidades administrativas, fue poblando, etcétera, etcétera. Entonces, cuando finalmente fue la independencia de las repúblicas ex-españolas, digamos, de las repúblicas ex-españolas, había una serie de divisiones que más o menos sirvieron para esto que decíamos antes. Los virreinatos, ¿no? Para inventar los países. Sí, y más dentro de los virreinatos, toda una serie de regiones, porque había habido población, porque había gente que se había instalado, etcétera, etcétera. En cambio, en Brasil no había nadie. Entonces, cuando se independizaron tarde, en 1888, mucho después que el resto de América, fue cuando además recién abolieron la esclavitud, los últimos prácticamente en el continente, sin ninguna duda, cuando lo hicieron se encontraron que tenían un territorio enorme con el que tenían que hacer algo, que no estaba dividido y que por lo tanto era un solo país que no tenía ninguna proporción con la del resto de los países de la región. Y eso hace también que sea muy complicado todo intento de unidad latinoamericana, porque cualquier unidad de ese tipo es, qué sé yo, es como Rusia con las ex-repúblicas soviéticas. Es tanto mayor Rusia que todas las otras ex-repúblicas que obviamente esa unidad se daría bajo la hegemonía rusa. En América del Sur, sobre todo, Brasil es tan infinitamente mayor que todo lo demás que no hay forma de unirse con él en términos más o menos equitativos, ni de contarlo en términos eficientes, ¿no? Sin tener nada que ver en tamaño y demás, pero también es una situación parecida a la que tiene España con Portugal, ¿no? Que viven al margen, que no hay esa relación que parece más intuitiva o lógica que debería haber y que es espaldas, ¿no? Espalda con espalda. ¿Más preguntas? ¿Quién se anima? Vamos, preguntas, son periodistas. Allí hay una. Llévenle allí, por favor, el micrófono. Gracias. A ver, yo te quería hacer 2 preguntas. La primera es un poco sobre el libro y luego otra frase que has dicho que me ha llamado bastante la atención, que bueno, como bien has comentado aquí en la carrera, a nosotros nos enseñan a contar lo extraordinario. Por el contrario, a ti te gusta más contar lo ordinario. ¿Cómo cuentas lo ordinario de tal forma que llame la atención? Pues contándolo, encontrando o buscando por lo menos aquello que valga la pena de ser contado y que represente realmente que represente eso ordinario. A ver, una primera escena que se me ocurre, por ejemplo, te iba a decir que eso de contar lo ordinario es lo que intento hacer en las crónicas de las ciudades que van apareciendo cada tanto en el libro y que he hecho en muchas otras situaciones también. Pero entonces, ¿cómo poner en escena esas cosas ordinarias que me parece que vale la pena de algún modo contar? Y pensaba en una escena que para mí es muy fuerte, es una tontería, pero para mí es muy fuerte, que es con respecto a México, que es la primera ciudad que aparece ahí en América. México es una ciudad muy impresionante, quiero decir, está totalmente desbocada, yo lo llamo ahí la ciudad desbocada, pero porque realmente lo está, quiero decir, son 25 millones de personas en movimiento todo el tiempo, te da la sensación de que ahí hay algo que no para nunca y que te puede arrollar, Es una especie de capital, ¿no? de esta América. No, también. es la ciudad más, la ciudad más grande del idioma, con mucha diferencia, quiero decir, es una especie de monstruito.
Entonces, yo cuando pienso en México pienso en una escena tonta, que puede parecer tonta, que es un día en que traté de bajarme del metro a las 6 de la tarde en una estación de las estaciones centrales del tejido del metro mexicano. Y digo, traté de bajarme del metro, aunque normalmente uno se baja del metro cuando intenta, porque se abrieron las puertas, yo traté de caminar así, y lo que vi por delante era la gente que trataba de entrar en el metro, que era una masa absolutamente compacta e impenetrable de personas. Y que vino así. Y que yo no la pude penetrar, digamos. Entonces, a mí esa escena me permite, quizás sea un abuso, digamos, de mi parte, pero a mí me permite captar algo de esa cotidianeidad, de esa situación ordinaria de lo que es la vida en México para tantos millones de personas. Te digo esa y podría decirte otras 52, pero me parece que esa da como una idea posible, digamos. La cuestión sería entonces, en ese tipo de cosas, buscar o escenas, o personajes, o situaciones, o historias que todas juntas, interrelacionándose, armen esa idea de cómo es la vida en algún lugar, ¿no? Y luego la siguiente pregunta, ahora ya sobre el libro, nos has comentado los temas que has buscado definir en el libro, como son la desigualdad, la pobreza, la religión y la violencia. Sí. Hablabas también de la importancia de los datos. De estos temas, ¿cuál es el que más te ha parecido más peliagudo, el que más te ha sorprendido? Bueno, por suerte me sorprendieron bastantes cosas, pero aquí podría retomar lo que decía Ancho hace un rato, que es algo que me sorprendió mucho, que fue encontrar en números y en datos duros supuestamente fiables, uno nunca sabe cuánto puede fiarse de los datos, pero bueno, aceptamos la convención de que ciertas instituciones producen datos que aceptamos y que por lo tanto nos sirven a todos para entendernos, de algún modo. Entonces me llamó mucho la atención comprobar, hablando de estas cuestiones de desigualdad y de pobreza, que en los primeros 15 años de este siglo, cuando hubo en América Latina una serie de gobiernos que se decían de izquierda, y cuando hubo en general en el continente una cierta mejora en las condiciones de vida de los más pobres, no fueron los países con gobiernos de izquierda los que más mejoraron las condiciones de vida de los más pobres. En datos, o sea, no fueron los países con gobiernos de izquierda los que hicieron que más gente saliera de la pobreza en sus sociedades. Y eso es un dato muy contraintuitivo y muy raro, quiero decir, porque se supone que la primera meta de un gobierno de izquierda es hacer que menos gente viva en la pobreza y menos gente la pase mal, es mejorar la distribución de la riqueza, justamente. Y cuando ves que el gobierno de izquierda de Ecuador no mejoró más la situación de sus pobres que el gobierno de derecha de Colombia, o que incluso el gobierno probablemente más con mejores intenciones, que fue el de Bolivia, de Evo Morales, no mejoró mucho más la situación de sus pobres que los gobiernos bastante desastrosos que hubo en ese periodo en Perú. Entonces, te preguntas en qué sentido realmente eran de izquierda esos gobiernos, o si no era todo una especie de aparato retórico destinado a justificar una administración que en realidad no hacía nada de lo que se suponía que estaba haciendo, o de lo que decía que estaba haciendo. Esos fueron algunos de los datos que más me sorprendieron, pero por supuesto hubo muchos otros también. O sea que hay que tener una mentalidad abierta y ponerlo todo en duda y comprobar y contrastar y buscar los datos y no creerse nada de lo que te están contando porque hay que ponerlo todo en duda, ¿no? Y así eres capaz de admitir algo así, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Me gustaría saber tu opinión de Puerto Rico. Yo voy todos los veranos a Puerto Rico y creo que es la mayor anomalía que hay en América, que es una colonia, todavía hoy es una colonia, sí, que es de Estados Unidos, que el Big Brother está mandando allí, que es Caribe, que es una de las zonas más pobres, ¿no? y más salvajes de esa naturaleza desarbolada, como hemos visto en septiembre del 17, cuando
el huracán María arrasó la isla, y ahí se hizo un periodismo de ordinario, de algo extraordinario, diciendo las vidas de la gente, que han inmigrado totalmente, que son adalides del idioma español, es decir, que no castellano, que no han conseguido el inglés todavía penetrar ahí. ¿Cómo ves tú Puerto Rico en este esquema Ñamérica? A ver, yo conozco poco Puerto Rico, estuve 2 o 3 veces. Una de las veces fue bastante patética porque fue el Congreso de la Lengua que hubo allí en el, ¿qué habrá sido? En el 16 más o menos, ¿no? Que fue terrible porque Puerto Rico hizo un gran esfuerzo para hacer un Congreso de la Lengua castellana, estos congresos que organizan las academias de la lengua de España y de todos los demás países hispanoparlantes. Puerto Rico hizo un gran esfuerzo para eso y invitaron para que lo inaugurara al rey. Al príncipe, ¿no? Era príncipe todavía. Estaba ahí, estaba en la transición. Creo que era príncipe, probablemente todavía fuera príncipe. Pero en esos días, si no era... fue ese año, me parece, sí, que pasó de príncipe a rey. Y fue horrible porque dijo que estaba tan contento de estar en Estados Unidos y no sé qué, y estos pobres puertorriqueños que habían hecho todo ese esfuerzo para decir somos hispanoparlantes, formamos parte de la comunidad hispana y qué sé yo, reciben al rey o al príncipe o lo que sea ese señor, a decirles no, ustedes no son, ustedes son parte de Estados Unidos. Fue un desastre, y de hecho fue un desastre que ni siquiera fue un error. Después me explicaron gente muy ligada con todo eso, que esto lo había decidido muy claramente Cancillería española, porque no querían ponerse a malas con Washington, quiero decir, preferían tener algunos... Refleja exactamente la situación del país y de la historia y de España con todo eso, ¿no? Sí, preferían que algunos puertorriqueños se ofendieran un poco y qué sé yo, antes que Washington les dijera, pero ¿cómo? Este es nuestro estado asociado, bla, 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 tururú. Pero lo cierto es que a mí lo que más me impresiona de Puerto Rico es algo con lo cual me peleaba un poco con algunos amigos puertorriqueños, que es lo que yo llamo la colonia feliz. Es fuerte, porque para todos nosotros latinoamericanos en las escuelas siempre nos enseñaron que el estado de colonia era un estado de infelicidad extrema. Es decir, ser colonia era algo espantoso que nos sucedió durante 300 años y de lo cual por fin un día pudimos liberarnos. Este es el relato oficial que recibe cualquier niño en las escuelas de cualquier país de América Latina. Y uno se lo cree a beneficio de inventario, no lo piensa mucho y dice, bueno, sí, debe ser así, qué duro debe ser colonia, que te gobiernen otros y que bla, bla, bla. Y entonces de pronto vas a un lugar que, como decías recién, vive todavía en el anacronismo de ser una colonia y te das cuenta de que en realidad están bastante contentos de ser una colonia y que hay un movimiento autonomista que suele sacar en las elecciones entre un 2 y un 3% de los votos, no los vota ni la madre. Y toda la discusión es si tienen que seguir siendo colonia o pasan a ser Estado asociado, o Estado no sé qué, o Estado no sé cuánto, pero todos tienen clarísimo que quieren mantener ese estatus colonial mejorado, digamos, un estatus colonial en el que consigan un poco más de... Entonces es muy... como entre contraintuitivo e inquietante encontrarse con que la situación de colonia no es necesariamente una situación de infelicidad. Y eso es lo que Puerto Rico de alguna manera muestra y por eso molesta en algunos casos. Sería genial que hubiera un 90% de gente que quisiera liberarse de Estados Unidos y que peleara por ello y que bla, 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 y que tururú, y no lo consiguiera y los pudiéramos apoyar y dijéramos, oh, qué injusticia se comete allí. Pero insisto, sacan el 2% de los votos cuando tienen suerte. Más. Allí, por favor, pasa el micrófono. Se escucha, sí. Buenos días. Yo es una discrepancia que he encontrado. Bueno, estáis hablando todo el rato o diciendo que hablan castellano.
Yo es una cosa que he encontrado discrepancia y que me ha llamado muchísimo la atención. Yo tengo una amiga mía que es madre peruana y su padre es de Estados Unidos, pero ella, a diferencia de su hermana pequeña, que tiene mi edad, de 30 años, ella sí que pudo aprender español en Perú y tal, y luego ya es cuando se mudó a Estados Unidos. Y a mí me sorprendió cuando a mí me llama y me dice que ella quiere aprender castellano. Y claro, yo le digo, pero si tú ya sabes tu idioma, es verdad que algunas cosas las dice mal, pero bueno, que ella no ha querido perder, digamos, su ascendencia peruana y ha mantenido el español. Me dice, no, es que aquí lo que piden es hablar castellano, como refiriéndose al español de España, cuando desde aquí, por lo menos a mí siempre me han dicho que el mejor español es el de Latinoamérica, el que hablan ahí. Entonces yo esa discrepancia me ha chocado muchísimo, y cuando vosotros habláis de castellano y yo lo que he vivido personalmente no sé, era para ver si tenéis alguna explicación o algo, porque me ha llamado mucho la atención. No sé, no entiendo bien, porque para empezar no existe un idioma de Latinoamérica. Claro, quiero decir, hablamos muy distinto en muchos lugares. Eso es, una vez más, la idea esta del bloque. Exacto. Es como si un mexicano y yo habláramos igual. Hablamos muy distinto. Y así en cada uno de los lugares y dentro de cada país, en cada región y así sucesivamente. A mí me gusta llamarlo castellano, yo no lo llamo nunca al idioma que hablo y en el que escribo y en el que pienso, no lo llamo nunca español, porque no me gusta la idea de adscribirlo a un Estado nacional, digamos, porque además en ese Estado nacional se hablan otros idiomas que también son españoles, en ese sentido. Ancho habla otro idioma. Sí, bueno, el catalán es español, el gallego es español, el vasco es español, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que hablo y lo que me gusta nombrarlo como castellano, es el idioma de una región de este país que consiguió exportarlo de una forma más o menos violenta en el siglo XVI y que se fue mixturando de distintas maneras con todas estas influencias y corrientes de las que hablábamos antes, para dar una cantidad de formas diversas en las que hablamos eso. Y no es que nadie lo hable ni mejor ni peor, quiero decir, no hay mejor o peor. A mí me llamaba la atención, y hace unos meses estaba en campaña, ahora me olvidé, contra la Z, digamos. Yo tengo un problema personal con la Z, porque mi documento de identidad termina en Z. Con esta idea que les dio a los españoles de poner una letra en los documentos, como que no les alcanzaba con los números, no sé si no los entendían o qué, pusieron esa letra. Entonces mi letra es la Z. Y es un lío, porque entonces yo tengo que decir bla, 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 Z. Y alguna gente me dice, ¿Z? Y digo, sí, hermano, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Una Z para comer? No, un champiñón. Y entonces un día me puse a contar, dado mi encono con la Z, resulta que de los alrededor de 500 millones de hispanoparlantes, por castellano parlantes, yo no creo que lleguen a 30, 35 millones, creo que menos incluso, los que usan la Z. Ni siquiera los 40 y tantos millones de españoles usan la Z. Quiero decir, muchos catalanes que no, muchos andaluces que no, muchos canarios que de ninguna manera, etcétera, etcétera. Entonces, que sobre 500 millones haya 30 que usan un determinado modismo, digamos, y que nos quieran convencer de que esa es la forma correcta, es curioso, por lo menos curioso, en términos cuantitativos. Entonces, yo creo que no hay razones ni cuantitativas ni cualitativas para decir esto está mejor que tal o que cual. Tenemos distintas formas de hablarlo y cada una de ellas es tan válida como las otras, e insisto, a mí no me gusta llamarlas español porque creo que no son el idioma de un Estado, sino una conjunción extraña que se armó entre 20 o 21 países, ¿no? Sí, normalmente digamos que es un poco la norma que dentro de España se llama castellano y fuera de España se llama español. Yo creo que fuera de España es un lugar común llamarle español, algo que está ahí y que es muy difícil cambiarla a todo el mundo
la idea de que este idioma es el español, pero sí, estrictamente es castellano. Sí, yo creo que tiene que ver con que en otros idiomas se llama así, se llama Spanish, se llama español, en francés, etcétera, etcétera. Entonces hay como esa... Pero esa técnicamente y estrictamente es castellano. ¿Alguien tenía otra pregunta por ahí? Adelante. Sí, bueno, entiendo que la mayor parte de lo que se basa el libro es desmitificar y demostrar con datos y con tu experiencia todos esos estereotipos que pues se tiene sobre Latinoamérica. Mi pregunta es sobre si pudiste rescatar o qué historias buenas sobre lo que es Latinoamérica pudiste rescatar en el libro. O sea, qué cosas buenas pudiste contar sobre Latinoamérica, más que no, mira, no somos violentos, o es mentira que, pues todos esos estereotipos que no sé cuáles son porque yo no los tengo, pero los estereotipos que se tienen, ¿qué cosas sí pudiste contar sobre lo bueno que tiene Latinoamérica? Gracias. Define bueno. Cultura, gente, comida, gastronomía, paisajes. Piensa, dedícate a pensar un poco por qué piensas que eso es bueno y por qué piensas que contar sobre esas cosas sería bueno allí donde contar otras cosas no lo sería. Revisa tus ideas sobre qué es bueno. No, pero me refiero que si más allá de poner en el libro, estos son los datos de lo que la gente piensa y lo que no, si pudiste contar más allá, o sea, si tuviste experiencia sobre, pues... mira, estuve caminando por las calles de Buenos Aires o México y es mentira que tienes que, o no es mentira, sino no tienes que andar con miedo tal, sino que esto es lo que pasa. A eso me refiero. Contar la realidad. Desmitificarla. Sí. 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 Pero ¿cuáles son? Pero ya me lo has dicho tú, que caminé por las calles de no sé dónde y no sé qué. No, la verdad no me gusta mucho la idea de pensar que hay cosas buenas y que esas cosas buenas son aquellas que no tienen nada que ver con, qué sé yo, con con aquello que hace que nuestras vidas cambien y demás. Yo, si tuviera que hablar de algo bueno, hablaría de cómo sale gente por la calle, cómo salen mujeres por las calles a conseguir los derechos que no tenían, o de cómo hay gente que se pasa la vida tratando de conseguir para los suyos ciertas cosas, qué sé yo, no ni de la gastronomía, ni de los paisajes, ni de ninguna de esas cosas ñoñas de revista de domingo de diario de derecha. He dicho. Mais, el micro allí atrás, por favor. La última pregunta, si no hay más, y nos vamos porque se tienen que ir a clase. Vale, ha habido un momento de la conferencia en la que hemos hablado, has hablado del racismo que hay en Latinoamérica. Y me gustaría preguntarte si hay un problema mayor que el racismo, que es el clasismo en los países de Sudamérica, que es como la impresión que muchos de los españoles tenemos allí, que más que la discrepancia por razas es más por clases y sobre todo la diferencia social que hay en cada país. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Por eso decía que ese racismo estaba basado en cuestiones económicas y que cuando las cuestiones económicas se confundían más, el racismo dejaba de ser significativo y lo que seguía siendo significativo eran esas diferencias socioeconómicas. Una de los datos más irrefutables sobre América Latina es que es y sigue siendo el continente más desigual del mundo, entendido desigual como la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. No quiere decir que sea el más pobre, hay zonas más pobres en el mundo, pero
en términos de diferencia entre los más ricos y los más pobres es el más extremo. Y eso es un dato central. Entonces, efectivamente, hay un largo capítulo en el libro tratando de entender, primero de contar, de poner en cifras y en situaciones y en historias, y de entender por qué sucede. Yo decía por ahí, llegaba una especie de verdad de perogrullo, consistente en decir que América Latina es así de desigual porque puede. Que parece una tontería, pero que tiene como dos vertientes. Una muy cortita, que es que puede porque hay una especie de habilitación cultural para hacerlo. Yo decía, a mí siempre me sorprende, viniendo de Argentina, que es un país un poco más igualitario, cómo en otros países de la región resulta tan fácil a mucha gente incluso con, qué sé yo, con cierta conciencia política y social y demás, le resulta tan fácil dar órdenes. Juanita, tráigame el café. Y Juanita va y le trae el café. Y nadie se inmuta por eso. Ni siquiera, por favor, si no le molesta, qué sé yo, dígame, puede ser, bla, bla, bla. Venga. Digo, en ese sentido está perfectamente instalado dentro de la cultura que existen desigualdades que habilitan para mandar y obligan a obedecer. Pero más allá de eso, que es una cuestión casi anecdótica, aunque no lo sea, yo llegué a la conclusión, digamos, de que, insisto, Latinoamérica es desigual porque puede, en la medida en que, como decíamos antes, la estructura básica de la producción en nuestros países desde hace 500 años tiene que ver con la extracción y exportación de materia prima. Cuando esa es la forma básica de la economía, cuando los ricos de cada uno de los países viven de eso, esos ricos no necesitan a sus pobres. No los necesitan de dos maneras. Para extraer los necesitan poco, porque son actividades que no precisan mucha mano de obra, que no precisan ninguna especialización y que por lo tanto permiten que, y además cada vez menos, quiero decir, las técnicas mejoran, las técnicas de extracción mejoran cada vez más, cada vez se necesita menos gente. Entonces, los ricos y americanos no necesitan a sus pobres para trabajar para ellos, para extraer las riquezas que ellos quieren vender. Y tampoco los necesitan para consumir, porque sus mercados son externos, están exportando. Entonces, tampoco necesitan que tengan algún dinero, como en otros países, donde la estructura económica precisa que una venta interna. Los pobres tengan un poco de plata para que más o menos el mercado interno funcione. Entonces digo, si los ricos y americanos no necesitan a sus pobres ni para trabajar ni para consumir, en síntesis, prácticamente no los necesitan. Lo único que necesitan es que no jodan, digamos. Entonces mantienen una franja de marginalidad grande, 25%, 30%, 35% según los países, de pobres, de los cuales de lo único que se ocupan es eso, que no se desborden, digamos. Y para eso están los estados. Yo hablo en América Latina de estados contenedores, estados que sirven para contener a los más pobres, para eso sirven. No sirven efectivamente en general para dar a las clases medias o altas los servicios que se supone que los estados dan en las sociedades de bienestar. Muchas veces los ricos americanos, o la gente de clase media, se queja, dice, ¿por qué tengo que pagar impuestos si a mí después no me dan ni salud, ni educación, ni seguridad, ni nada? Y efectivamente, mandan a sus hijos a un colegio privado, pagan un seguro médico, tienen un guardaespaldas en la entrada, un guachimán, un guarura en la puerta del barrio cerrado. Efectivamente, el Estado no les da nada de todo eso. No, están pagando al Estado para que les contenga a los pobres, para que los contenga, si acaso, si es posible, a través de dádivas, todo tipo de asistencialismo que se vuelve clientelar, y cuando eso ya no funciona, a través de represión. Para eso sirven los estados en América Latina, para mantener ese grado de desigualdad que la estructura económica permite seguir teniendo. Creo que muy en síntesis esa es la idea sobre el asunto. Quizá uno de los ejemplos es Bogotá, ¿no? Con sus estructuras de... Toda la ciudad está repartida por estratos y tú eres de nivel 4, vives en un estrato de... Trabajas en un estrato de nivel no sé qué. Todos los barrios están divididos por estratos económicos, ¿no? que es tremendo. Sí, lo cual al mismo tiempo es una buena intención, porque lo que hace es que los que viven en barrios de estratos más bajos
tienen que pagar menos los servicios, los impuestos y demás. Eso sí. O sea, la intención a priori es buena, tiene dos problemas. Una es que justamente estratifica la sociedad a un nivel que en otros lugares sucede, pero que no se dice, digamos, o sea, hace explícito lo que sucede en muchos lugares, y por supuesto crea también mucha picaresca, porque hay gente que consigue que su manzana sea de estrato 2, digamos, de nivel bajo y pague pocos impuestos, aunque está en un barrio... Aunque ingresa en un... qué sé yo. Pero bueno, sí. Uno de los datos curiosos también es que en Puerto Rico, que conozco un poco más, hay un 45% de población por debajo del nivel de pobreza y están subvencionados por Estados Unidos y todos los meses reciben sus cheques y se mantiene toda esa estructura, curiosamente en un país que lo niega, ¿no? Que haga esas cosas. Sí. Muy bien, creo que hay una última pregunta de Nuria. Por favor, pásenle el micrófono y nos vamos, porque además también está ahí Nacho con sus libros, por si alguien quiere comprarlo y que se lo dedique Martín. Hola, mi pregunta es, ya que en su libro hay una crónica sobre Evo Morales, mi pregunta es si ya en aquel entonces, cuando le pudo entrevistar, si ya le pareció un líder carismático o todo lo contrario. Sí, no es que haya una crónica sobre Evo Morales, simplemente reproduzco una página o así de aquella vez que me crucé con él en 1991, cuando estaba haciendo un reportaje sobre los campesinos cocaleros del Chapare en Bolivia, y resultó que ellos tenían un joven líder sindical que se llamaba Evo Morales, con el que estuve charlando un rato largo. Lo que hago es simplemente reproducir algún trocito de esa charla. No, me pareció un tipo, qué sé yo, sí, un tipo, qué decir, simpático y preparado y qué sé yo, pero tampoco es que hubiera pensado en ese momento, este va a ser lo que sea. Digo, no le veía nada más allá de lo que parecía ser. De hecho, la frase que más recordé de él y que sigo recordando cada vez que pienso en aquella entrevista es harta papa. Decía, harta papa cultivábamos. Decía que cuando vivía en el altiplano, antes de bajar al valle donde hacen coca, hablaba de que su familia cultivaba papa. Y a mí me llamó, qué sé yo, por alguna razón se me quedó pegada la expresión harta papa, para decir mucha papa, mucha patata. O sea, tampoco es que pensé que iba a ser un héroe de la historia, pensé que era alguien que decía harta papa. Bueno. Muy bien, pues damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias, Martín, por esta presentación, por esta conferencia, por esta charla, por esta lección de periodismo y de Ñamérica, que nos ha encantado, que nos ha gustado, y que aquí tienes tu casa. Me alegro que haya sido la primera vez que vienes y no al bar, sino a lo que hacemos aquí, que no son cafés, sino que lo que hacemos es tratar de transmitir conocimiento y aprendizaje, y que no sea la única y no sea la última, y puedas venir cuando quieras. Aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Aquí tienes el primero.